El sistema métrico decimal. Desde tiempos ancestrales, el hombre ha tenido la necesidad de medir cosas, ya sea para pesar el pan, repartir la tierra o medir el tamaño de sus edificaciones. En un inicio, a este peculiar homínido se le ocurrió usar su propio cuerpo como patrón de medición, por lo que surgieron medidas como el codo, brazo, palma o pulgar. Puede nombrar cualquier extremidad o hueso del cuerpo, alguna vez fue usada. ¿Me puede dar 8 fémures de piel de cabra? Por supuesto, aquí tiene 8 fémures de piel de cabra. El problema con estas medidas es que no eran universales, y desde las frías tierras del Ártico hasta los puertos marítimos europeos había 1001 patrones distintos. Además, si por ejemplo, usted era una persona flacucha, era fácil que se aprovecharan de sus delgadas extremidades en el comercio. Mi lana mide 16 palmas. Mi mano dice que solo 12. Este conflicto se prolongó a través de los tiempos, y la Francia del siglo XVII no estaba exenta de tal problema. En el reino se usaba la toesa, definida como la distancia entre la punta del dedo gordo del monarca y su talón. Algo confuso, considerando que la medida se modificaba cada que había un nuevo rey. Cuando en 1774 el regordete pie de Luis XVI ascendió al trono, los franceses dijeron: ¡Quita tu oloroso pie del trono del rey! Y por esta y otras razones más, como la falta de comida y la injusticia social, el joven rey fue derrocado y la Asamblea Nacional asumió el poder. Conforme al espíritu de la razón pura y los derechos universales del hombre, el nuevo gobierno se propuso la creación de un sistema único de medidas que fuera igual para todos. La labor fue asignada al ilustre Nicolas de Condorcet, quien, en su cargo como presidente de la Academia de Ciencias, creó un comité con lo más selecto del pensamiento francés. El equipo de supercientíficos decidió que el sistema sería de base decimal, y que el nuevo patrón se basaría en la longitud de un meridiano terrestre. Y a la 10.000.000ª parte de ese resultado se le llamará metro. Gracias al poder de la trigonometría se podía medir una pequeña porción del arco y con cálculos obtener el dato completo, sin la necesidad de medir el meridiano entero. Ya estaba decidido. Se mediría la distancia entre Dunkerque, en París, y Barcelona, en España. En marzo de 1791, el equipo de supercientíficos envió a los matemáticos Pierre Méchain y Jean Delambre a cumplir con la ardua tarea, pero pronto la encomienda se dificultó. El terror en Francia se desató y por todas partes rodaban cabezas. Delambre y Méchain tuvieron que huir en múltiples ocasiones de las temibles garras de Robespierre. Fue hasta 1795, con la ejecución del Jacobino y el punto final a la era del terror, cuando los comisionados pudieron retomar su trabajo. En octubre de 1798, por fin los matemáticos pudieron presentar sus resultados. Entonces, con base en la medición, la Academia de Ciencias mandó a construir la barra oficial del metro, hecha de platino, y esta se guardó en los archivos de la nación. Nada más sublime ha creado la humanidad, para todos los pueblos, para todos los tiempos. El sistema métrico tardó en imponerse, y no fue sino hasta 1840 cuando se hizo oficial en toda Francia. En el mundo se comenzó a implementar en 1889, tras la creación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que desde entonces se encarga de asegurar y vigilar el correcto uso del sistema métrico decimal y todas sus unidades básicas y derivadas. Para las naciones ha sido una laboriosa conversión pasar de las medidas locales a las del Sistema Internacional de Unidades. Si no, pregúntale a los ingleses. Pero en la actualidad el sistema está en uso en casi todos los países del mundo. Las excepciones son Birmania, Liberia y los Estados Unidos. Metric system? Get out of here with your goddamn common metric system. Al final, lo importante es que el sueño de la Revolución Francesa se consumó y la humanidad adoptó un sistema universal de medición para seguir cuantificando el mundo. Ahora usted ya conoce el origen de ese sistema métrico que tanto usamos en la vida diaria. Sistema de numeración binario. ¿Qué tiene que ver con los bits? ¿Alguna vez has visto o interactuado con el sistema de numeración binario? El sistema binario, una de sus aplicaciones, es para representar los dos niveles de voltaje en los que trabajan los sistemas eléctricos digitales. El nivel alto es el 1 y el nivel bajo es el 0. En los controles de apagado y encendido de los aparatos eléctricos puedes ver un 0 y un 1. ¿O qué pensabas tú que eran? Y el símbolo de encendido y apagado en los televisores es una mezcla, una fusión de estos dos dígitos. Este sistema fue documentado en su totalidad por Leibniz en el siglo XVII, e igual al sistema de numeración binario actual, este constaba de dos dígitos, el 0 y el 1, y tenía como base el número 2. Te estarás preguntando, ¿qué tan diferente es al sistema de numeración maya?
La verdad no es muy diferente. En lugar de niveles, maneja posiciones que van de derecha a izquierda de menor a mayor. De igual manera, en el primer lugar el valor es 1, en el segundo es 2, en el tercer lugar es 2 por un 2 más. Y así conforme aumentas una posición, multiplicas por un 2, formando una tabla con los valores de cada posición similar a esta. Lo demás es sencillo. En las posiciones donde se encuentra un dígito 1, vamos a sumar sus valores y obtendremos el número decimal al que representa. Bit es una manera de abreviar binary digit, o en español dígito binario, es decir, 0 o 1. A través de una secuencia de bits se puede codificar cualquier valor y con esto representar cualquier cosa. Hoy en día, este sistema de numeración es el utilizado por los sistemas computacionales y lenguajes de programación en el mundo, donde tú ves figuras, imágenes y letras. Para la computadora todos son secuencias de bits, es decir, mezclas de ceros y unos. El conocer este sistema de numeración se vuelve indispensable para comprender los lenguajes computacionales. ¿Qué será más sencillo? ¿Realizar operaciones con números que se forman con solo 2 dígitos o con números que se forman con 10 dígitos? ¿Qué será más práctico en nuestra vida diaria? ¿Un sistema de numeración basado en el número 2 o un sistema de numeración basado en el número 10? Entonces, ¿qué será más práctico en la comunicación de los sistemas eléctricos y digitales? ¿Un sistema de numeración basado en el 2 o un sistema de numeración basado en el 10? La verdad es que ninguno es mejor que el otro, solo son sistemas diferentes para necesidades diferentes. Sistema octal. El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos 0 a 7. Para convertir un número en base decimal, la base octal se divide por 8 sucesivamente hasta llegar a cociente 0, y los restos de las divisiones en orden inverso indican el número en octal. Para pasar de base 8 a base decimal, solo hay que multiplicar cada cifra por 8 elevado a la posición de la cifra, y sumar el resultado. En informática a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal, y se suele indicar poniendo 0x delante del número octal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Sin embargo, para trabajar con bytes o conjuntos de ellos, asumiendo que un byte es una palabra de 8 bits, suele ser más cómodo el sistema hexadecimal, por cuanto todo byte así definido es completamente representable por 2 dígitos hexadecimales. Gracias por su atención, y esperamos haya sido de su agrado.